habíamos empezado y nos faltaba para completar, esos hongos dimórficos que producen, pues endémicos, que producen enfermedades sistémicas, nos faltaba hablar del paracoccidioides. Digamos que vamos a hablar también pues de la enfermedad que produce la infección producida por el paracoccidioides, pues es una enfermedad de curso agudo. Mm, Hay dos especies de hongo que son el Coccidioides brasilensis y el Lutzi, que son, digamos, son patógenos primarios, de manera que del encuentro nuestro con el hongo, pues podría producirse la enfermedad como tal. Una enfermedad aguda que puede afectar casi todos los órganos si logra extenderse. Tenemos contacto primero, en la mayoría de los casos, por la vía aérea, teniendo en cuenta pues, que la forma infecciosa es un conidio del hongo, pero también hay unas formas de infección cutánea que es la, digamos, de menor incidencia por algún trauma que se tiene e ingresa por la vía cutánea y presenta pues este tipo de lesiones, una enfermedad granulomatosa que tiene como zonas endémicas desde México hasta más o menos la parte, toda Centroamérica, de Sudamérica. Tiene distintos climas o sitios, por ejemplo, en Colombia se puede aislar en la zona cafetera, tanto en los cultivos de café como de caña de azúcar, ese tipo de ambientes o de hábitats en nuestro país es propio de este hongo, pero también, pues, por ejemplo, se puede encontrar el hongo en climas húmedos eh, eh, con temperaturas más elevadas que las de la zona cafetera nuestra, como son en el paracoccidioides de Lutzi, que es propio del Brasil, de las zonas, y disculpen, de las zonas del Mato Grosso y de todo. Ay, Dios, de las zonas con este tipo de humedad y de gran cantidad de lluvia. Bueno, en la zona cafetera nuestra también llueve mucho. Se ha observado que puede presentarse mayormente en hombres, con una diferencia bastante marcada, pero y pues las que tienen protección son las mujeres en edad reproductiva por las hormonas, entonces tienen algún tipo de factor protector, de manera que las mujeres que no están en ese periodo de la vida, las prepúberes y las menopáusicas, pues tienen el mismo riesgo de infección que los varones. Eh, También se considera como una infección de tipo laboral, pues porque la persona está expuesta a entrar en contacto con el hongo por las regiones donde de alguna manera pues es el hábitat del hongo y las personas pues ingresan allí para cultivar y para lo demás. Lo que se ha observado con el pasar del tiempo es que el microorganismo ha ido como disminuyendo la incidencia en las zonas donde usan insecticidas y todo eso para, pues, para la tierra, para los cultivos. Y en las zonas de caña de azúcar generalmente, pues porque dentro de las plantillos de caña a veces hay mucha culebra y culebra venenosa, entonces lo que hacen primero es quemar el cañaduzal para después pues cortar la caña y hacer uso de ella. Entonces dijimos que la mayoría de las veces el ingreso de mayor prevalencia es la vía respiratoria. Y generalmente pasa igual que con los otros que vimos de este grupo, que la mayoría de las veces el cuadro es subclínico o asintomático y que después en otros, en pacientes donde no hay remisión espontánea, pues el hongo logra diseminarse a piel y a otros órganos. Tiene un tropismo específico o de mayor incidencia en la mucosa de la cavidad oral, que es como donde con mayor frecuencia se observa, pero tiene un tropismo por los órganos del sistema retículo endotelial, vaso, hígado, huesos, pero no hay, digamos, si la persona no tiene un sistema inmune competente de tipo celular, pues el hongo se puede extender a huesos, al corazón, a los ojos y ya en los casos graves, pues al sistema, perdón, a pasar la barrera
hematoencefálica. Y ahora qué me pasó con este coso que se me trabó. Espérenme un minuto que como que no me quiere hacer caso. Oh, por Dios. Bueno, entonces, digamos que, ¿por qué logra ser toda esta, es un patógeno primario, ¿no? De hecho que no, digamos que casi todas las presentaciones son de forma aguda, no quiere, pero digamos que en los pacientes con VIH-Sida, pues las complicaciones son más grandes, porque estábamos pensando en que las formas de defensa son de tipo celular. Se ha encontrado, se han hecho estudios, sobre todo en Colombia, que las personas que sufren la enfermedad pueden presentar un antígeno de histocompatibilidad que los hace más sensibles a este tipo de enfermedades, probablemente porque no desencadena un patrón de respuesta adecuado. Como es el TH2 que se necesita para este tipo de microorganismos, con unas interleuquinas determinadas como son las 4 y las 5, y entonces no es una respuesta asertiva y la infección se puede desarrollar en este tipo de personas. No se necesita ningún factor de predisposición porque es un patógeno primario, pero sí hay factores de riesgo, entrar a la zona endémica, tener alguna forma de estos antígenos de histocompatibilidad de los que estamos hablando, o alguna disminución en el recuento de CD4. Para la patogenia, pues digamos, tiene una capacidad bastante grande porque el hongo es un patógeno desarrollado, fuerte, ya les voy a mostrar, con algunas características propias de él que lo hacen pues capaz de producir y de desarrollar la enfermedad. Tiene pues el dimorfismo, que eso le da mayor capacidad infectante porque como una levadura, y la levadura tiene unas características muy propias, es una levadura multigemante, muy fácil de identificar en KOH o en otro tipo de coloración, a veces tiene 2 gemas, más de 2 gemas, la describen como el timón de un barco o como las orejas de Mickey, entonces pues esa es como la forma parasitaria del microorganismo. Produce melanina, los conidios son con melanina, entonces eso pues digamos que dificulta la respuesta inmune. Tiene antígeno extracelular, que es una glicoproteína del tipo GP43, que le da mayor capacidad de invasividad. Y estoy hablando de las 2 especies de paracoccidioides. Produce proteínas de unión estrogénica. Paquete enzimático bien conformado por proteasas, fosfatasas, proteínas de anclaje. Entonces, eso sí, como ahí son anemófilos, o sea, están en el aire, el riesgo es inhalar aire, y ahí entonces pues lo vamos a inhalar. Y la termotolerancia, pues que es como también la línea común entre todos estos, y una pared celular con alfa-glucanos. Como aspectos clínicos, pues igual que los anteriores microorganismos, puede desarrollar una forma aguda o la forma subaguda. La forma aguda o subaguda es la que se observa más en personas jóvenes, digamos que afecta a menores de 30 años, en hombres, pero recuerden que hay momentos de la vida de la mujer en el que sí puede sufrir la enfermedad o la infección y la enfermedad por este microorganismo. Es una presentación de curso rápido y lo que dijimos, afecta directamente el sistema retículo endotelial con manifestaciones, digamos, propias del proceso infeccioso, todos los marcadores de la proinflamatorios, fiebre, malestar, y ya cuando empieza pues a hacerse, digamos, a pasar de la parte de los síntomas que no son específicos y son no inespecíficos a lo propio, entonces ya es una persona que empieza a tener pérdida importante de peso, y edema de los ganglios linfáticos en los casos más graves. Y en los casos más complicados, pues se va a afectar tanto el hígado como el vaso, o uno de los dos, o los dos a la vez, y va a afectar la médula ósea, y ya pues aquí ya
pues el cuadro se va escalonando y se va haciendo más grave y más complicado, ¿no? Generalmente a veces en esta parte aguda o subaguda no hay sintomatología pulmonar, aunque ya dijimos que pues la vía es el pulmón y demás. Ahora hay otra forma que es la forma crónica, que se observa en personas mayores de 30 años, es más lenta, generalmente puede ser en uno solo de los pulmones o en los dos, y digamos que afecta el tracto respiratorio superior y obviamente pues desde allí puede extenderse y afectar las glándulas suprarrenales, el sistema nervioso, los ojos, el corazón. Bueno, ya ahí puede, digamos que extenderse si no se hace un diagnóstico adecuado, si no se hace un tratamiento. Y es que el problema de estas micosis es que a veces la persona, como vive en la zona rural, entonces le queda muy lejos del sitio de atención, y cuando consulta, pensar en las micosis, a no ser que sea una zona endémica donde se presentan muchos pacientes y ya pues los reconocen en su in situ empezando, a veces en el momento del inicio pues no son tan claros y tan patognomónicos los síntomas, entonces no le dan un tratamiento contra los hongos, sino que pueden estar sospechando incluso que sea una infección de tipo bacteriano. Después de la primoinfección, pueden, ya dijimos, pasar de manera subclínica. A veces solamente se puede comprobar por la introdermorreacción, que es bastante específica, o una placa de rayos X, que a veces es hasta incidental, no es solicitada para hacer un descarte, y entonces digamos que ya cuando se hace sintomático, entonces puede ser de desarrollo agudo o crónico, y cuando es la fase aguda se parece mucho a una neumonía, y este paciente empieza a producir secreción porque produce daño de tejido. A veces hay sangre en estas secreciones, y obviamente pues es un paciente que tiene afectados sus alvéolos, sus pulmones, y tiene una dificultad para el intercambio de oxígeno y CO2, y entonces es un paciente que tiene astenia, dinamia, y pues obviamente se ven afectados los órganos del sistema retículo endotelial. Eso hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Este tipo de hongos tiene un tropismo por el sistema retículo endotelial, y además de el sitio primario por donde ingresa, que es la vía respiratoria, pulmón y demás, pues puede extenderse por vía linfática hasta los órganos del sistema retículo endotelial, y ya cuando está en hígado, en vaso y demás, pues es de muy mal pronóstico. Tiende a confundirse con el histoplasma. Recuerden que para el histoplasma hay que buscar esa pequeña levadura, intradermorreacción, hoy en día PCR, ¿no? Y la otra forma es la forma crónica, que es más frecuente, igual, un cuadro que no es específico, que no es patognomónico, y entonces ahí es cuando empiezan, digamos, divagando en lo que puede tener el paciente, y eso juega a favor del hongo y en contra del paciente. Entonces, pues si está afectado, hay tos, expectoración, y la fiebre no es tan álgida, mmm, y a veces tienden a confundirlo con tuberculosis. En ese momento el paciente tiene suerte, porque si ya tiene secreción y tiene la forma parasitaria, le solicitan esputo para hacer el apoyo diagnóstico de la tuberculosis, pues al colorearla con Sil-Nielsen probablemente se va a observar la levadura. Entonces ahí ya pues la levadura multigemante, que es patognomónica. Encontrar esa forma es ya pues digamos que orientar muchísimo el diagnóstico. Hay fibrosis, hay cavitaciones, bueno, afecta directamente todo. Según aquí importa mucho el estado inmunológico del paciente, porque si no hay un sistema inmune que lo detenga, pues se puede extender, y ya dijimos a dónde puede llegar. Y ya está la presentación clínica a nivel de la mucosa, que es
como, digamos, de la mucosa a nivel de la cavidad orofaríngea, que es entre casi un 80% de la presentación clínica, es como el tropismo más grande que tiene el hongo a nivel de la mucosa, a nivel de la mucosa orofaríngea. Puede extenderse hasta la nariz, como se observa en esa imagen, incluso a nivel anorrectal, a faringe, a laringe, a tráquea. Ocupa toda la cavidad oral, produce estomatitis y tiene una, digamos, una manifestación muy particular y propia que fácilmente permite la identificación, y es que es una lesión moriforme. Esto es como si fuera un racimo de uvas o de moras ahí a nivel de la boca, de la cavidad oral, en el paladar. También produce algunas pequeñas úlceras, afecta la mucosa, las encías, como se va reduciendo la encía por el efecto de las enzimas y todo, pues la persona pierde las piezas dentales. La lesión se puede extender hacia los labios y hacia el exterior y hacia el interior de la persona. Entonces, casi siempre el sitio de inicio a nivel mucocutáneo es en el paladar. Empieza con pequeñas úlceras y empieza a formarse ese tejido propio de color rojizo, medio morado. Y ya lo que les digo, se extiende a encías, a la cara interna de las mejillas, o sea, a los carrillos, al paladar y a la lengua. Entonces, pues aquí ya la persona se le hunden las mejillas porque pierde los dientes, no puede comer bien, la ingesta de alimentos es difícil, la respiración también se ve impactada, se vuelve un cuadro bastante complicado, ¿no? Porque pues incluso tiene una descripción como la cara de tapir. Es muy dolorosa, las piezas, duelen los dientes, la cara duele también, y ya dijimos que pues se parece mucho al tapir. Bueno, y ahí ya pues se puede extender y se forma, algunos pacientes pues no dicen que sienten prurito. Hay ya lo que es a nivel ganglionar, que afecta directamente los ganglios. Eh, Igual, a nivel de los ganglios supraclaviculares, cervicales, axilares e inguinales, digamos los paquetes más grandes que hay ahí. Se puede producir una paracoxidomicosis visceral. A nivel de la cara también puede extenderse hasta los ojos, afectarlo y producir, si es bilateral, produce ceguera en el paciente. A nivel visceral, pues afecta el esófago, el estómago, el intestino, produce úlceras porque pues afecta la mucosa, la daña, y obviamente pues un paciente que no tolera los alimentos, que tiene mesis, bueno, es bastante complicado. Y se va extendiendo, va llegando a huesos, a todo, digamos que en esos pacientes que están pues complicados puede llegar hasta al sistema nervioso central, y ya ahí es de muy mal pronóstico. Y hay pacientes con VIH que se infectan con VIH-Sida, con este hongo, y entonces tienen muy mal pronóstico, ¿no? Pacientes que obviamente pues tienen fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalías, bueno, y ya le afecta pues la piel, las mucosas, producen lesiones como verrugas, como pápulas en este tipo de pacientes. Y obviamente entre más grave sea el síndrome de inmunodeficiencia que tenga el paciente, pues más complicadas son las lesiones que produce este microorganismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues obviamente lo primero es observar bien al paciente, y la parte de las manifestaciones clínicas. Si vive en las zonas endémicas, pues tener pues la sospecha siempre de que puede ser el hongo, y obviamente se toma tejido para biopsia, se hace la intradermorreacción, se puede hacer un montaje en KOH y es fácilmente observar la levadura multigemante que les mostré al principio.
Hoy en día pues se hace PCR para la identificación del hongo, y se hace pues radiografías, tomografías, bueno, muchas ayudas diagnósticas. Para el tratamiento entonces anfotericina B, azoles, sulfonamidas. El problema de esto es que también se puede sobreinfectar con bacterias por algunos de los sitios anatómicos donde se produce la lesión, entonces hay que hacer tratamientos con algunos. Miren, esa imagen, el paciente pues tiene la cavidad oral afectada, las lesiones típicas a nivel mucocutáneo y pues ya se está expresando como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señora. No, señora. ¿No? Bueno, entonces voy a cerrar esta presentación y seguimos con cándidas, ¿ok? Bueno, pues. Entonces, hablar de levaduras, que son las cándidas. Las cándidas son parte también de nuestra microbiota, de manera que muchas de las infecciones producidas por este género son de tipo endógeno, pero algunas pues son exógenas, en muy pocos casos. Por lo general las infecciones de este tipo son endógenas, ¿no? Ahí vemos la cavidad oral de un paciente con VIH-Sida, en el cual pues sufre una afección con SIDA porque tiene recuentos de CD4 menores a 300. Es una de las primeras o una de las coinfecciones muy comunes en pacientes con SIDA, ¿no? Entonces, por eso ellos reciben profilaxis para evitar este tipo de infecciones que además los debilita y bueno, porque no pueden comer bien, porque pues bueno, lo que es dolor y todo. Cuando hablamos de infección por cándidas, hablamos de candidosis o candidiasis, o candidiasis, que son, digamos, ese tipo de infecciones. Son micosis en la gran mayoría de los casos oportunistas, porque ellos son por lo general microbiota nuestra a nivel de mucosa y de piel. ¿No? Otros sitios anatómicos, si ya se encuentra, pues está actuando como un patógeno. Son endógenos, digamos, a veces hay formas de infección exógena, por ejemplo, la relación sexual con una mujer que tiene un flujo por cándidas y el hombre pues sufre una infección a nivel balano prepucial y esa es una de las formas de adquirirlo de manera exógena. ¿Qué tiene que suceder para que las cándidas produzcan patologías en ese hospedero, donde está como un simbionte, digamos, ahí en un equilibrio entre el hospedero y la levadura? Pues primero cambios en el hospedero. Entonces, el hospedero el paciente es un paciente, por ejemplo, con una iatrogenia producida porque el paciente va a ser o es trasplantado. Entonces, ese tipo de pacientes fácilmente pues están recibiendo terapia de inmunosupresión para tolerar el trasplante, de manera que eso le permite o lo pone en una circunstancia en la cual su sistema inmune puede no tener una buena respuesta y tener controlado a ese microorganismo que es parte de la microbiota. Algunas enfermedades debilitantes, como la diabetes, los cánceres, las radioterapias para el cáncer, bueno, todo eso. En los niños que nacen con bajo peso, prematuros, el embarazo, la malnutrición, las dietas muy prolongadas y no supervisadas por personal que sea idóneo para eso, puede permitir las infecciones con este tipo de microorganismos. Las inmunodeficiencias de tipo adquirido o pues adquirido o primarias, digamos, trasplantes, bueno, todo es cateterismos y otras condiciones, el alcoholismo, bueno, muchísimas tratamientos de antibióticos muy prolongados, todo eso,
una buena higiene de la cavidad oral, por ejemplo, las personas que tienen prótesis dental, que les produce úlceras sobre las encías, esa úlcera puede permitirle a la levadura comportarse como un patógeno. El que no se cepilla adecuadamente la cavidad, los dientes y bueno, todo eso, entonces eso puede ser factor de riesgo. Eso es la parte del paciente. Ahora, el microorganismo también tiene sus, digamos, sus factores que lo hacen comportarse como un oportunista. Entonces, el hongo, la levadura puede tolerar más de 37 grados centígrados, lo que quiere decir que puede desplazarse más allá de las mucosas y llegar a tejidos más profundos. Tiene la capacidad de bioquímicamente transformarse y puede producir un paquete enzimático que le permite degradar el tejido, lo que vaya encontrando. Tiene la capacidad de adherencia, entonces pues ahí se une a sitios y va creciendo y va utilizando el sustrato, impacta directamente el tejido, después el órgano y después se puede volver sindrómico. Se puede adecuarse o acomodarse a distintos pHs, puede realizar cambios morfológicos, que ya los vamos a ver, y entonces eso también le permite penetrar más profundamente, digamos, todo el paquete enzimático también, melaninas, toxinas, todo eso. Pues obviamente pues no se necesita un contacto exógeno, sino que la tenemos con nosotros y las circunstancias cambian en nuestro organismo, pues ellas ya tienen un gran paquete, una gran forma para comportarse como un patógeno. Son ascomicetes con alrededor de 154 especies. Las cándidas son las más asociadas a infecciones en el hombre y es un organismo diploide con 8 pares de cromosomas. Ya pues su hábitat generalmente es la piel, las mucosas. Puede producir desde infecciones superficiales en pacientes inmunocompetentes, en la piel, bueno, otra cosa, por ejemplo, en los bebés, en los niños que usan pañal, que no los cambian frecuentemente, que no les hacen una buena higiene de la zona, o que los pañales, si son de tela, no se los lavan adecuadamente, eso puede ser un factor de riesgo. En el paciente adulto mayor que usa pañal y no se lo cambian también, eso también puede ser un factor de riesgo, pues porque afecta primero la piel y al haber cambios de piel, pues este microorganismo se comporta como un patógeno. El paciente que está de cúbito y tiene úlceras posturales también, pacientes diabéticos, la embarazada, los obesos, porque el obeso pues en los pliegues puede, por humedad, pues ahí facilita digamos, esa transformación de un simbionte a patógeno del microorganismo, entonces estamos hablando de infecciones que generalmente son de tipo endógeno. Bueno, si miramos esta imagen de izquierda a derecha, en la izquierda vemos cómo está sobre la parte de la piel, del epitelio, y está pues en su forma normal, como una levadura, gemando y demás, pero algo sucede en ese paciente que le permite al microorganismo ir sufriendo esos cambios morfológicos y vemos cómo va pasando de la forma clásica de la levadura a producir enzimas como proteinasas y demás, y además se observa una estructura que es un tubo germinal, que es sinónimo o un comportamiento como si fuera dimórfico y es sinónimo de patogenicidad, porque con esa estructura puede ir invadiendo otros planos, ir llegando a otros planos más profundos, incluso a órganos, a sistema nervioso central, pasa la barrera hematoencefálica, bueno, en fin. Y si uno toma una muestra para observar una secreción del paciente y encuentra esta estructura, este tubo germinal, eso es sugestivo del comportamiento patógeno. Ahí está sucediendo algo el microorganismo está aprovechando. Entonces uno tiene que pensar cuál es la condición del hospedero que permite que la cándida, que era un simbionte, se convierta en un patógeno. Y hay que pues estabilizar y regularizar esa circunstancia.
Crece como una levadura oval con gemación, forma pseudohifas. Recuerden que las pseudohifas son esas gemas de las levaduras que por lo general no se desprenden, sino que van quedando en cadenas, y eso también quiere decir que la levadura se está creciendo allí, y eso también es sugestivo de la posibilidad de que se está comportando como un patógeno. De manera que le da la categoría de dimórfica, ¿cierto? En medio de cultivo, pues crecen en 24 horas más o menos a 37 grados centígrados. Las colonias son blancas, cremosas, con un olor característico, pegadas al medio. Forman tubos germinales como los que vimos, o hifas verdaderas a veces, que se llaman hifas verdaderas o tubos germinales, que produce clamidosporas también. Antigénicamente existen dos tipos de Candida albicans, que es la A y la B, que pueden lograr pues se pueden diferenciar y clasificar por bioquímicas. Hoy en día hay más, digamos, hay una forma de hacer diagnóstico que se llama Malditov, que es ya una espectrometría de masas, que pues eso es lo que quiere decir en inglés. Permite la diferenciación de las levaduras de las cándidas, y por eso incluso hoy en día hay hasta una nueva especie de cándida, que es la Cándida auris, que probablemente estuvo circulando siempre entre nosotros, pero no había la tecnología para identificarla específicamente. Entonces de golpe estaba subclasificada ahí en otro grupo, y ya pues esto que es, digamos, la técnica que se conoce como Malditov, pues permite un método de identificación más, más sensible, más específico, ¿no? Es un poquito más caro, pero bueno. Produce genes, pues participando como factores de virulencia, que son genes que codifican proteínas de la pared de la hifa, de ese tubo germinal. Igual para la formación de ese tubo germinal, genes que le permiten la formación de enzimas que producen pues daño a nivel de las células del huésped, y van invadiendo, permitiendo la invasión tisular, y pueden evadir la inmunidad del hospedero. Cualquiera de esas tres formas que están ahí, que son las pseudohifas, las clamidoconidias y el tubo germinal, son sugestivas de un comportamiento ya pues virulento del microorganismo, y ya se está pues afectando al hospedero. Aquí las clamidoconidias, las gemaciones y los tubos germinales y pseudohifas de clamidoconidias, todo eso es sugestivo de ya la virulencia del microorganismo. Ya está produciendo pseudohifas, y entonces ahí ya pues hay que pensar, esto ya es una imagen de un microscopio electrónico, pero también pues del dimorfismo de las blastoconidias y de las pseudohifas, que ya es indicativo de patogenicidad, afectación a nivel de pulmón por las levaduras, pueden pasar la barrera hematoencefálica y llegar hasta el sistema nervioso central. Entonces dijimos que se comportan como un patógeno oportunista, y se han hecho pues de mayor incidencia, casi que de prevalencia. Es una de las enfermedades más, con más, digamos, antigüedad descritas en la historia médica, más o menos el año 358 antes de Cristo, donde la describen, la afectación a nivel de la cavidad oral, probablemente por falta de higiene, bueno, muchas cosas que pueden suceder. Pero hoy en día, pues por todas las técnicas y formas de tratamientos, de cirugías, de trasplantes y todo lo que ya dijimos, pues se ha aumentado la incidencia. Los pacientes que están durante mucho tiempo hospitalizados en las UCIs fácilmente se pueden coinfectar con este tipo de enfermedades, de microorganismos, igual los pacientes con SIDA, ¿sí? Pueden producir enfermedades sistémicas graves y producir la muerte del paciente. La respuesta inmune, que es efectiva, es la de tipo celular, y es la que la tiene controladita ahí como simbionte, ¿cierto? Pero una vez que se puede perder, pues puede alcanzar la vía hematógena y pasar la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas que podemos nosotros encontrar?
Pues las presentaciones clínicas son mucocutáneas, que son a nivel oral, genital, mucocutánea crónica, gastrointestinal, bronquial y pulmonar. A nivel cutáneo, intertriginosis, onicomicosis del área del pañal, pustulosis, granulomatosa, ya las infecciones sistémicas a nivel del tracto urinario, meningitis, endocarditis, candidemias. Puede haber formas miceliales como otitis, úlceras corneales, endoftalmia y alergias que se manifiestan con eczemas, rinitis, gastritis y alergias. Bueno, a nivel de la cavidad, pues ya hablando de la candidiasis cutánea, a nivel de la cavidad oral, eh, digamos que lo que se presenta primero o lo que más se conoce es ese como un algodoncillo en la cavidad oral, que lo pueden también encontrar descrito como thrush o muget, perdón. Eh, es generalmente una forma aguda que se observa mucho en pacientes que tienen lo que les digo, una prótesis o las personas que que tienen trastornos alimenticios, entonces, por ejemplo, es anorexia, y ese tipo de trastornos alimenticios, entonces sufren estas coinfecciones. Y los hijos de madres que no han tenido un adecuado control del embarazo, tienen un flujo vaginal producido por cándidas y cuando llega el momento del parto, el producto del embarazo al pasar por el canal de parto, pues digamos que tiene contacto con la cavidad oral del recién nacido y eso le produce pues una candidiasis, candidiasis oral de tipo algodoncillo. Entonces, pues esto pues se puede corregir. A veces la mamá no tiene la debida higiene cuando están pues criando y amamantando al lactante y entonces también puede sufrir este tipo de infecciones. Del tipo agudo se pueden presentar dos formas clínicas, que son la pseudomembranosa, que es la variedad clínica más común, que es el thrush, que se presenta en la lengua, que es una glositis, pero también puede pues, afectar toda la cavidad oral, ¿sí? Entonces ya no solo glositis, sino a toda la cavidad oral, pues la boca, digámoslo así, paladar, pues producir estomatitis y demás. Son placas blancas pseudomembranosas sobre la lengua, sobre las encías, sobre los carrillos, bueno, todo esto. No se quita con el cepillado, hay que hacer pues un adecuado, hay que corregir el factor de riesgo que permitió que se produjera esto. Parece como si tuviera crema o leche pegada en la lengua, pero no quita fácilmente, ¿no? Y ya la forma atrófica o aguda, que es también pues pacientes con terapias de antibióticos muy largas, eh, está la que se conoce como ya la candidiasis oral crónica, que es la hiperplásica o lengua vellosa, eh, digamos que es la que se observa más en pacientes con VIH y en fumadores, que es como una placa blanca gruesa que además se extiende por todo el paladar, se puede extender hacia la laringe, hacia la faringe y llegar a pues esófago, estómago y hacia afuera, a los labios y demás. Eso es como una manifestación clínica muy frecuente en pacientes VIH-Sida sin tratamiento, ¿no? Entonces, digamos que produce queritis y todo. Eh, no hay riesgo, por ejemplo, de afectar a un contacto, porque pues digamos que la levadura no se comporta como un patógeno primario, sino como un oportunista en ese tipo de pacientes, pero pues hay que tener el adecuado, el adecuado cuidado, ¿no? La falta de higiene oral también puede facilitar esto, pero es muy complicado en pacientes con VIH, SIDA, porque pues se vuelve una estomatitis, una afección que puede extenderse a toda la mucosa de la cavidad oral. En lo que se conoce como la vulvovaginitis, entonces por cualquier cambio de pH, aumento de glucógeno en la mujer embarazada,
Pues todas estas, igual los tratamientos de antibióticos, los anabulatorios, todo eso puede cambiar el pH y facilitar el aumento y el comportamiento de las levaduras como un oportunista. ¿Cómo se manifiesta? Con un flujo que es pruriginoso, que produce ardor al orinar, que produce irritación, enrojecimiento de toda el área. Tiene unas características y un olor particular, es blanco, parece como leche cortada y de verdad que es muy pruriginoso. Entonces, ese pues es, digamos, como el motivo de consulta, el flujo y demás. El hombre puede sufrir una infección a nivel balano prepucial o digamos una balanopostitis, que puede ser endógena en pacientes con VIH, en pacientes diabéticos, se observa mucho en pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos también se observa la infección a nivel, bueno, pero ahorita lo hablamos, a nivel urinario, porque se hacen parciales de orina y generalmente vienen bastantes levaduras en la muestra de orina. ¿Cómo se puede infectar de manera exógena a un hombre? Pues teniendo relaciones sexuales con una mujer que tiene un flujo por cándidas y va a tener una balanitis de tipo exógeno al tener contacto con esta mujer. A nivel del esófago, pues generalmente es en pacientes leucémicos, diabéticos, descompensados. La diabetes es digamos, un factor de riesgo bastante frecuente en pacientes que sufren infecciones de tipo por cándidas y demás. Obviamente es un paciente que no come bien, tiene dolor al comer, ardor, pues entonces todo eso le hace perder, bueno, viene con emesis, le hace perder peso. Eh, es, Generalmente se observa en pacientes con VIH, ¿no? Esos son los más frecuentes. Hay gastritis que se presenta en algunos pacientes por cándidas sin tener el factor de riesgo que es eh, el VIH, ¿no? Eh, no es la más frecuente porque acuérdense que nosotros tenemos un pH que nos protege a nivel del estómago, pero a veces se encuentra es cuando el paciente ha fallecido porque tiene ya una infección sistémica por cándidas, puede producirse peritonitis a nivel entérico, y esta es una de las difíciles de diagnosticar, porque en los pacientes con VIH produce diarreas muy abundantes y frecuentes, el paciente pierde peso, a veces el paciente se puede como autoinocular cuando tiene, digamos, estas infecciones y entonces no se hace un buen lavado de manos cuando no tiene una buena higiene después de las deposiciones y entonces se vuelve como un ciclo ahí constante. Hay pacientes que consumen muchas frutas y a veces eso les puede, digamos, se les encuentran pues levaduras en la materia fecal. Eh, entonces, digamos, es muy frecuente. Ahora, a nivel de la piel, es en la piel que está debilitada, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que sudan mucho, los diabéticos o obesos, en pacientes que tienen lesiones de base por alguna otra causa y entonces el hongo se comporta como un oportunista. La lesión es pues produce eritema, es bien rojita, húmeda a lo largo de todo el pliegue, duele, arde y a veces pues está ahí como una sinergia además de un microorganismo. Se puede producir también onicomicosis. Las onicomicosis por lo general, si la cándida, la levadura produce algún pigmento, pues la uña toma el color del que produce la levadura. A nivel broncopulmonar es una enfermedad crónica en pacientes inmunodeprimidos, con linfomas, con leucemias, en pacientes con fibrosis quística, con pacientes con EPOC. Recuerden que esos pacientes pues
acumulan secreciones a nivel de la vía respiratoria y esas secreciones, pues así como hablamos de infección con pseudomonas, también se puede coinfectar con este tipo de microorganismos. A lo largo de todo el árbol bronquial y a veces pues produce cuadros de hipersensibilidad, se encuentran mediante observación de placas de rayos X, con fibrosis, bueno, todo lo propio de la afectación a este nivel. A veces se coinfectan a pacientes con tuberculosis y pues todos los factores de riesgo. Hay que hacer cultivo, hay que hacer pruebas para identificar bien el microorganismo, porque a veces como que no se hace muy evidente el agente causal. Hay que hacer lavados broncoalveolares. Y ahí viene la candidiasis pulmonar, que es menos frecuente, pero es más aguda y más grave, ¿no? Entonces, pues que afecta todo el pulmón, con un paciente que tiene expectoración, hemoptisis, disnea, fiebres nocturnas, sudoración, y pues generalmente puede afectar más de un lóbulo pulmonar y produce, digamos, radiografías bien definidas, muy claras, muy patognomónicas de la enfermedad. Bueno, ya entonces lo que es a nivel de candidemias es la presencia de la levadura en la vía hematógena, que puede ser transitoria o definitiva. Cuando son inmunocompetentes, por lo general fácilmente resuelve el proceso infeccioso y se recupera el paciente. Ahora, la complicación grave es cuando el paciente es inmunocomprometido por cualquier circunstancia, porque el microorganismo es bien, digamos, aprovecha cualquier oportunidad y entonces puede incluso pues ya producir, es de muy mal pronóstico, ¿no? Las candidemias, porque eso quiere decir que el paciente no se está defendiendo de ninguna manera y además por la vía hematógena se puede extender a cualquier órgano y entonces ya lo que se produce aquí es un shock por la infección y demás y puede morir el paciente. A nivel mucocutáneo se puede producir una candidiasis crónica que empieza en la infancia, está asociada a deficiencias inmunológicas y endocrinas por algún síndrome que afecta la respuesta inmune. Aquí para que vean ustedes la cantidad de cándidas que hay y que todas nos pueden afectar. Entonces, con infecciones mucocutáneas, orofaringeas, profundas, candidemias, muchas de ellas están asociadas a candidemias. Candidemias en pacientes que tienen prótesis e implantes, en pacientes que tienen inmunosuprimidos como la Candida tropicalis, Parapsiloxis, glabrata. La Candidemia cruzi, hay unas que son más frecuentes en nuestro medio, más que otras, pero pues por lo general casi cualquiera de estas cándidas puede producir patologías en humanos, pues como lo pueden ver ustedes ahí. Candidiasis sistémicas asociadas a catéteres intravenosos, ya lo que son candidemias e infecciones diseminadas con resistencia a anfotericina B, que es uno de los antimicóticos de elección. Hay otros que afectan directamente a pacientes trasplantados renales. En pacientes inmunocompetentes, algunas pueden afectar a este tipo de pacientes y producir infecciones invasivas. Candidemias en pacientes con catéteres intravenosos, en pacientes quemados, en pacientes producir meningitis, producir candidemias y artritis, en fin, pueden afectar cualquier órgano y cualquier sitio anatómico. Las cándidas que con mayor frecuencia se aíslan de pacientes con candidiasis son cándidas tropicales, además, pues fuera de la cándida albicans, obviamente. Glabrata y Parapsilopsis, pero cualquiera de las anteriores también pueden encontrarse. Aquí una imagen de un paciente que ha sufrido una radiación para cáncer o por cáncer y fíjense cómo sufre una infección fúngica después de estar recibiendo
radioterapia. Fíjense las características del agente infeccioso, cómo producen unas placas blancas adheridas, porque ahí está el microorganismo, empieza a proliferar y eso son colonias de la levadura y la levadura está produciendo todas esas enzimas que estamos hablando, produce pues irritación, inflamación, dolor, obviamente un paciente que además de la radioterapia pues va a perder peso, va a perder apetito, bueno, todo lo propio de una infección de este tipo. Aquí a nivel gastrointestinal generalmente es por extensión que empieza en la cavidad oral en un paciente con VIH-Sida. Mire, las mismas características, las placas, y si ustedes ven hasta el fondo está lleno de esas placas blancas bien pegaditas, eso no se quita sino regularizando el sistema inmune, eliminando el factor de riesgo para que, bueno, obviamente con antimicóticos, ¿no? Aquí ya pues es más grave. En los espacios entre los dedos, en el pliegue, produce dolor, irritación. Esta es la que se conoce como candidiasis del área del pañal. Es una dermatitis en el área del pañal. Porque no lo cambian adecuadamente, entonces la orina mantiene húmeda. Fíjense que la piel está enrojecida, debilitada, ya se ve como que la piel se ha ido como rompiendo. Y el problema es que aquí se puede asociar con bacterias y producir pues un cuadro más complicado, ¿no? Como tiene amoníaco, tiene urea, tiene todo, y entonces aquí pues los microorganismos, obviamente la mamá muy querida con el niño, permitió que le pasara todo eso, ¿no? Aquí a nivel mucocutáneo genital, fíjense cómo la lesión es más o menos parecida, enrojecida, pruriginosa, dolorosa y se extiende por toda la piel y las mucosas, ¿no? Ese es un conflujo, labios y demás. Entonces, ahí, digamos, ahí hay que hacer pues tratamiento adecuado. Aquí esa es la lesión en la lengua producida por, pues por la enfermedad de VIH-Sida, que es la placa que tiene en la lengua el paciente con esta patología. Entonces, eso es como, digamos, muy patognomónico en el paciente. En el niño, si ustedes observan en la boca, mire, la lengüita tiene las placas blancas de la cándida y en los labios. Se ven las placas sobre los labios. Probablemente un niño que no tiene no es tratado con la adecuada higiene o que desde que nació, pero pues ya debería haber corregido, que tiene esas placas de infección por cándida a nivel de la zona del pañal, y a la derecha la coloración de Gram que se hace de la muestra que se toma de ahí con una gran reacción leucocitaria por el proceso infeccioso. Todas las infecciones a nivel del área del pañal. Algunas son ya, digamos que producidas por algunas debilidades del sistema inmune y entonces las infecciones se cambian. A nivel del tracto urinario, pues algunos pacientes que reciben terapias con corticoides, en los pacientes diabéticos se observa mucho la infección por cándidas, entonces a nivel de más frecuente en mujeres que en hombres, pero en el paciente diabético igual puede ser en hombres diabéticos, también en niños recién nacidos. Digamos que aquí se hace un poquito difícil el diagnóstico porque puede encontrarse, pero no en esa cantidad tan grande que se encuentra en el paciente diabético con una afectación. Entonces, pues eso sería como una forma de hacer, cuando ya está en una gran cantidad de unidades formadoras de colonias, pues ya es proceso infeccioso. Endocarditis por cándidas, meningitis por cándidas, septicemias por cándidas, entonces ya esos son todos de muy mal pronóstico. Para el diagnóstico, pues hay que tomar la muestra de la lesión, se pueden hacer cultivos, observaciones directas con KOH, biopsias
en parcial de orina a veces nomás mirando el sedimento uno puede observar las levaduras. En sitios que son estériles, encontrar la levadura ya es sugestivo de la infección, ¿cierto? Ahora, si el sitio es el sitio donde hay, ese es el hábitat del microorganismo, pues todo depende de la clínica. Bueno, en ambos casos pues hay que tener la clínica, pero hay pues manifestaciones clínicas propias de la infección. Obviamente pues en un hemocultivo no debe haber cándidas, en una punción raquídea, en un cultivo de líquido cefalorraquídeo tampoco. Bueno, todo eso ya es, encontrarlo ahí, pues es ya sugestivo de la presencia de infección. Hay medios cromógenos que permiten la diferenciación de las cándidas, porque algunas producen pigmentos que las diferencian de otros. PCR, cultivos en agar saurón, las pruebas del MALDI-TOF, que es lo que se conoce como la prueba por espectrometría de masas. Entonces eso ya nos permite de hacer un diagnóstico e identificación muy exacto de los diferentes tipos de hongos. Para tratamiento, pues a veces pues, primero hay que corregir el factor de riesgo que está permitiendo la patología. Va desde cremas tópicas para micosis de tipo cutáneo y demás, pero obviamente hay que corregir el factor de riesgo porque no consigue nada si no hay quitarle esa oportunidad a la levadura de comportarse como un patógeno, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo se hacen las pruebas que se hace en la coloración de tinta china porque hay otra levadura que es el criptococo que tiene tropismo por el sistema nervioso central y produce una cápsula. Entonces, la tinta china permite demostrar si el agente que está ahí produce o no cápsulas. Las cándidas no tienen cápsula. Ya para otros tipos de infecciones, pues azoles como el ketoconazol, itraconazol, fluconazol, anfotericina B para los tratamientos de pacientes hospitalizados, caspofunginas, micafunginas, bueno, todo lo que sirve para levaduras, ¿no? Ese tipo de tratamientos. Las pruebas, pues, ADN, pruebas de transcriptasa reversa, los cultivos, bueno, y aquí este es el medio de cultivo con un crecimiento clásico de las levaduras, que es pequeñas, húmedas, pegadas al medio. Ahí están, esto es, listo, nistatina, ketoconazol, y todas las caspofunginas, y todas las micafunginas, y todo lo que termina en fungina sirve para eso, pero si no se corrigen los factores de riesgo, pues la levadura va a seguir actuando como un oportunista. Se puede disminuir el número digamos, de las levaduras, pero va a seguir sin corregirse. En pacientes con VIH-Sida cursan muy frecuentemente con candidiasis, entonces hay que hacer manejos a veces profilácticos en la cavidad oral o manejos que son lentos y obviamente pues hay que darle el tratamiento al paciente con antirretrovirales para que pues poderlo proteger de ese tipo de microorganismos, porque eso va a terminar afectándola, produciéndole digamos, complicaciones graves al paciente, ¿no? Igual al paciente trasplantado y demás. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, nos encontramos el miércoles de la semana entrante, si Dios quiere. ¿Mm? Sí, Bueno, señora. bueno Muchas chicos, que gracias. descansen, que pasen feliz fin de semana.